tal, oscuridades? Sean bienvenidos y bienvenidas una vez más. Hoy quiero relatarte una historia sobre Guanajuato, uno de los estados de México que tienen miles de leyendas urbanas, y el cual es el lugar donde vivo. Muchos recorren sus calles buscando leyendas de amor y callejones coloridos, pero yo nací aquí, y sé que bajo este suelo de cantera se esconden secretos mucho más oscuros. Soy Dragrax, gracias por acompañarme una vez más. Les hablo desde el corazón de Guanajuato, y lo que están a punto de escuchar no es una historia inventada. Estas son personas que caminaron por estas mismas calles, donde estoy ahora, y que por una deuda de unos cuantos pesos o del pánico de una peste, terminaron exhibidas tras un cristal. Algunos de ellos después de haber librado una batalla desesperada dentro de su propio ataúd. Antes de comenzar con este relato, quiero aportar algunos datos interesantes para las personas que no sean de Guanajuato. A diferencia de las momias de Egipto, las momias de Guanajuato no fueron embalsamadas por sacerdotes ni rituales. Su origen es mucho más mundano y aterrador: el dinero. Mucha gente cree que todas las momias son de gente importante, pero la realidad es otra. La mayoría de los cuerpos en exhibición pertenecen a personas cuyos familiares no tuvieron dinero para pagar el impuesto. Un impuesto de perpetuidad. Básicamente están allí porque fueron desalojados de sus tumbas. Es un museo hecho de pobreza y olvido. Uno de los puntos más perturbadores del museo es la exhibición del bebé momia. Se trata de una bebé que murió junto con su madre durante la epidemia de cólera, epidemia de la cual te hablaré más adelante. Este bebé es tan pequeño que cabe en la palma de una mano. Lo aterrador es que, debido al proceso de momificación natural, sus rasgos faciales están perfectamente conservados. También existe un fenómeno que aterra a los guardias nocturnos: el movimiento. Debido a los cambios de temperatura y humedad dentro de las vitrinas, el tejido de las momias, que es piel seca, se expande o se contrae. Esto puede hacer que una momia cambie ligeramente de postura, o que su mandíbula se abra, creando la ilusión de que despertaron o se movieron durante la noche, pero científicamente esa es la explicación. Sin embargo, guardias de seguridad relatan que se trata de algo más. También algunas momias todavía conservan los zapatos y la ropa con las que fueron enterradas hace más de 100 años. Lo inquietante es que en algunos casos la tela se ha fusionado con la piel, volviéndose una sola pieza. Ver el encaje de un vestido de novia o los botones de un saco en un cuerpo disecado le da un realismo que ninguna película puede replicar. Una vez aportado esto, comencemos. El pánico de 1833, lo cual fue el cólera morbus. Aquí fue y es donde entra el horror que mencionamos. En el verano de 1833, Guanajuato no era la ciudad colorida que conocemos hoy. El cólera morbus diezmaba a la población con tal rapidez que las autoridades, presas del pánico, ordenaron entierros inmediatos para evitar que la pestilencia se propagara. La enfermedad era brutal, causaba deshidratación, hundía los ojos y ponía la piel azul. En Guanajuato la gente perdía la vida por cientos. El miedo al contagio era tan grande que ordenaron entierros rápidos. No había tiempo para velorios ni para certificar los cuerpos con cuidado. Si alguien caía en un estado de catalepsia, lo cual era un trance donde el pulso y la respiración son casi imperceptibles, se asumía que había muerto por esa cólera y era arrojado a la fosa común o enterrado en vida en cuestión de horas. Entre las más de 100 momias que existen, el caso de Ignacia Aguilar, la joven que fue enterrada viva, es la que hiela la sangre de los visitantes. La joven Ignacia padecía de ataques de catalepsia. Durante uno de estos episodios, su familia, aterrada por el contagio y engañada por la falta de pulso, creía que había perdido la vida, y no esperó. En menos de 6 horas, Ignacia fue depositada en una de las gavetas del Panteón de Santa Paula. Años más tarde, cuando su tumba fue abierta porque nadie pagó el impuesto, los enterradores retrocedieron horrorizados. La postura de Ignacia, a diferencia de los otros cuerpos, era diferente. Ella estaba boca abajo, intentando empujar la tapa del ataúd con la espalda. El interior de la madera del ataúd presentaba profundos rasguños,
señales de que había despertado en la oscuridad total, rodeada por el silencio de la piedra. La falta de oxígeno y el miedo que sentía se marcaron con esos rasguños en aquel ataúd, junto con el intento desesperado de salir. Sus manos estaban tensas, rígidas, cerca de su cara, y tenía marcas de mordidas en sus propios antebrazos. En su desesperación y locura por la falta de oxígeno, se había atacado a sí misma, a tal grado de hacerse daño de una manera horrible. La expresión de su boca quedó congelada en agonía absoluta. Los análisis forenses modernos confirmaron que no murió de cólera, sino de asfixia inducida. De tan solo imaginar la desesperación que Ignacia tuvo que sentir, a tal grado de morderse sus brazos y hacerse daño por falta de oxígeno, en total oscuridad, con el miedo de haber sido enterrada viva, es algo que pone los pelos de punta. Sin embargo, Ignacia no fue la única. Debido a la prisa por deshacerse de los cuerpos durante la epidemia, se cree que muchas personas que simplemente estaban en un estado de colapso por la deshidratación extrema de la cólera fueron lanzadas a fosas comunes. Hoy, al caminar por los pasillos del Museo de las Momias, las expresiones de las piezas no son producto de una técnica de embalsamiento, sino del crudo reflejo de su expresión por la agonía final. Es un recordatorio de que en 1833 el verdadero terror no era la enfermedad en sí, sino el despertar bajo 3 metros de tierra y piedra. Pasaron las décadas y la epidemia se olvidó, pero el panteón se llenó. En 1865, el gobierno local implementó una ley de derecho de perpetuidad. Para que un cuerpo permaneciera en su tumba para siempre, la familia debía pagar una cuota. Si no pagaba después de 3 años o 5 según la época, el gobierno tenía el derecho legal de exhalar los restos para liberar el espacio, lo que comúnmente se hace hoy en día. Sin embargo, la mayoría de las familias, hundidas en la pobreza extrema o habiendo fallecido también en la epidemia, no pudieron pagar. Así fue como el sepulturero comenzó a abrir las tumbas, y para su horror, en lugar de esqueletos, sacó cuerpos enteros, vestidos y con expresiones aterradoras momificadas. El primer día de exhumaciones masivas, antes del encuentro con los cuerpos momificados, fue un evento que cambió la historia de la ciudad. Los trabajadores del panteón, acostumbrados a encontrar solo cráneos y polvo, metieron sus palas y barretas en los nichos. Al romper el sello de piedra de una de las gavetas, el silencio del cementerio fue roto por un grito de asombro. No sacaron huesos, sacaron lo que parecía ser la primera momia de muchas. Era un hombre que parecía estar dormido, pero con la piel dura como la madera, y los ojos hundidos en cuencas de cuero seco. Los sepultureros aterrados lo dejaron de pie contra la pared. Pensaron que era un milagro o una maldición, pero luego abrieron la siguiente gaveta, y la siguiente, y la siguiente. Lo más aterrador para los trabajadores no fue ver la piel seca, sino las expresiones. Al abrir las tumbas de quienes fallecieron en la epidemia de la cólera de 1833, se toparon con la evidencia del pánico. Manos que arañaban al sacar los cuerpos de sus cajas baratas. Veían que las uñas estaban rotas y la madera del ataúd por dentro tenía surcos. Muchas momias tenían la boca abierta al máximo. Eran gritos de dolor, al ser enterrados vivos. El impacto visual era devastador. El horror se volvió rutina. Lo que comenzó como una exhumación por falta de pago se convirtió en un espectáculo macabro. Los sepultureros empezaron a cobrar unos pocos centavos a los curiosos para ver los cuerpos frescos y momificados recargados contra las paredes. Esto se hizo cada vez más normal. Los ciudadanos más ricos y los turistas comenzaron a bajar a las catacumbas de forma clandestina, pagándole unos centavos al panteonero para que los permitiera ver a los muertos. Ellos le llamaban los muertos que no se pudren. El gobierno, al ver que habiendo más dinero en las exhibiciones que en el impuesto original, decidió formalizar el horror. Aquellos que fueron expulsados de sus tumbas por ser pobres terminaron convertidos en la mercancía más rentable de la ciudad. Con el tiempo, esto se convirtió en el museo oficial que conocemos hoy. Hasta el día de hoy, cuando ves una momia con su ropa de campesino o sus harapos de manta, estás viendo a alguien que fue víctima de 3 tragedias: la enfermedad, la falta de dinero para pagar su lugar en la tierra y un clima que se negó a dejarlo descansar. La próxima vez que visites Guanajuato y veas esas vitrinas, recuerda que no estás viendo estatuas, estás viendo a personas que alguna vez caminaron por esas mismas calles.
y que quizás en el silencio de la noche todavía reclaman el descanso eterno que merecen y que se les fue arrebatado por unos cuantos pesos. Gracias por quedarte hasta el final. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte el próximo encuentro con lo desconocido. Gracias por acompañarme una noche más. Soy Dragrax y nos vemos en la próxima Noche Oscuridades.